Pero creo que sí. Fíjate, estaba yo leyendo un estudio que se hizo de cómo influye la postura corporal, ¿sí? La vista, la forma en que respiramos, y esto lo saben muy bien los programadores neurolingüísticos, cómo influye en nuestro estado de ánimo. Claro. Entonces, si no estás oxigenado, por vas supuesto, a estar desganado. Sí. Entonces, fíjate que a algunos chicos, algunas personas antes de ir a solicitar trabajo, les hicieron mover su cuerpo, estirarse, estirar los brazos en señal de victoria y respirar profundo, no ver para abajo, les cambia la neurofisiología. Claro. Entonces, si estamos con pensamientos derrotistas, que de veras, como dicen, arrastrando la cobija, sí, ¿no? Claro. Observemos cuál es nuestra postura. Te convences de cómo estás. Sí, es una autohipnosis. Así es. Porque si observamos la postura, estamos encorvados, mirando hacia abajo, pensamientos derrotistas, pensamientos catastróficos, nuestra respiración está entrecortada, y eso es neurofisiológicamente una excelente y profesional manera de hacer cada vez eso peor. Y obviamente nos planteamos callejones sin salida. Obviamente nos vamos a poner de malas y nos vamos a desquitar con quien no tiene nada que ver, puede ser nuestra madre, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestra pareja, ¿no? Cuando en nosotros sí, aunque pueda parecer difícil, en nosotros sí está esto. Fíjate, yo recuerdo un caso muy interesante que leí de dos hermanos, no me acuerdo si alguna vez lo platiqué aquí, pero dos hermanos que nacieron en República Dominicana, en una situación paupérrima, absolutamente miserable su vida. Un padre alcohólico, una madre con serios problemas. Ellos nacieron entre lodazal, cabañas de carrizo, muy difícil. 40 y tantos años después, uno de los dos está en la cárcel por conducta criminal y había asesinado a no me acuerdo cuántas personas. Y su hermano de la misma edad está en Nueva York, es médico y le va bastante bien. Entonces le preguntan al de la cárcel, ¿cómo es? ¿Por qué pasó todo eso? Y dice, bueno, pues es que yo nací en una situación de miseria, de violencia, mi padre alcohólico nos golpeaba, mi madre esto, el otro, y bla, bla, bla. Y le preguntan al médico de Nueva York, ¿cómo es que habiendo nacido en República Dominicana en situación tan paupérrima, ahora estoy en Nueva York? Y dijo exactamente lo mismo, porque mi padre era alcohólico, porque nací en una situación miserable. Entonces, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué hizo? Uno dijo, yo no quiero esto. Y entonces empezó a vislumbrar su actitud. Le conmovió a un sacerdote y le dijo que él lo podía ayudar. Y él lo ayudó a salirse de República Dominicana y se fue a Estados Unidos. El otro no vio más que dinero rápido, violencia, atracos, sí, no asalto. No compromiso, ¿no? Sí, él quería dinero rápido, el otro era trabajo. Resolver rápido. Y llegó a Estados Unidos. No porque vanagloriemos el American Way of Life, el sueño americano, no, sino la actitud. ¿No? La actitud es fundamental. Sí, el límite te lo pones tú a fin de cuentas. Exactamente. Ciertamente el entorno social jala, y jala fuerte, muchísimo, ¿no? Hay un cortometraje que les recomiendo a nuestros amables radioescuchas. Está en YouTube, se llama Psicópolis. Es un documental extraordinario, es un cortometraje español, excelente, dura no mucho, 15, 20 minutos. Y es de una clase de psicología social, cómo el maestro de veras pone a girar en la locura a sus alumnos, precisamente con un experimento para mostrarles que nosotros vamos generando nuestras actitudes dependiendo del entorno social y del engaño social en el que vivimos, porque una de las consecuencias a las que llega el maestro es que la realidad es una construcción social, pero es más, la realidad es un delirio colectivo, dice. Así es. Entonces, fíjate cómo nuestras actitudes están absorbidas, conformadas por los grupos donde andamos, ciertamente, o por quien yo creo que soy. Pero eso es modificable. Este tipo de obra en la que le dice tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. No. Y al final llegan por él. Sí, okay. sí, ya está bueno, extraordinario, bueno. Sí, porque además cita una serie de estudios como el experimento Zimbardo, el estudio que se hicieron en la Horton, la Western Electric en Estados Unidos, puros experimentos de psicología social muy interesantes, ¿no? Ahora, eso muestra cómo el entorno social nos lleva a desarrollar actitudes o nos lleva a un imaginario colectivo o lo que Moscovici menciona como las representaciones sociales, ¿no?
todo o lo que como grupo vamos generando como una mente colectiva. Pero creo que si vamos desarrollando una conciencia un poco más clara, nos vamos a dar cuenta que vivimos precisamente en un océano que nos jala y tenemos que, pues es que de entrada sacar nuestra propia conciencia evidentemente conciencia. es colectiva. Pero las decisiones son tomadas a partir de tus procesos de razonamiento, de lógica, con tu inteligencia. Y eso es muy difícil, porque no sé si recuerdas que menciono un experimento donde en un grupo, donde ya se habían puesto de acuerdo, llega un chico ingenuo y le dibujan varias líneas verticales en el pizarrón y una más grande. Y entonces el maestro les pregunta, a ver, al ingenuo, a ver, dime, ¿de qué tamaño son las líneas? Dice, bueno, 4 son grandes, medianas y hay una más grande. Y todos se voltean y se ríen de él. Dice, ¿cómo va a haber una más grande? Todas son iguales. Dice, no, perdóname, pero hay una más grande. No, entonces todo el grupo, como decía que todas eran iguales, él terminó percibiendo todas del mismo tamaño. O sea, se asimiló al grupo. Pues sí, si quieres estar en el grupo o confróntalos, ¿no? Esa es la dificultad que tenemos y que... Pero la dificultad está en no mantenernos, en no defender esa realidad que yo percibo, porque a fin de cuentas somos individuos. Sí. Y tú tienes tu propia concepción de los hechos, hasta de la realidad. Sí, por eso creo que debemos ser muy, muy cuidadosos en observar nuestras actitudes, nuestras formas de pensamiento, si no son de la colectividad, pero esa colectividad es una colectividad pues que representa pues la inconsciencia, por ejemplo, social en la que últimamente estamos viviendo en México, por ejemplo, ¿no? Conciencias muy fácilmente manipulables, que con poco son comprables, modificables, porque se ha perdido algo que es muy importante, ¿no? Por lo menos conservar, es el pensamiento más crítico, de no contentarnos con lo que nos dicen en la televisión tan fácilmente, o lo que nos viene por las noticias tan fácilmente, así a pie juntillas, ¿no? Porque todo es parte de un entramado muy, muy perverso. Exactamente. Pero también está la otra parte. Siempre serás responsable de prender o no la televisión. Sí. Y serás responsable de tomar un libro o no. Sí. De invertir en ti, de saber, de comprobar, de investigar, o conformarte con lo que te digan en la televisión, en el radio, en la escuela, ¿no? El problema que yo veo aquí es cuando como decía Heidegger, hemos sido devorados por el mundo. Y cuando hemos sido devorados por el mundo, yo llamo eso el proceso de zombificación, perdemos la capacidad de decir, a ver, espérate, ¿esto qué es? Eso lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Sí, pero para eso necesito... En el más crítico, en el más feliz. Pero mira, te voy a decir una cosa. Recientemente estaba yo en otra población y en el restaurante habían puesto a este espantoso programa de la señorita Laura, sí, de Laura Bozzo. Ajá. Y veo a la gente que está ahí, incluso los que estaban los otros comensales, y de verdad estaban fascinados con lo que estaba ella haciendo, diciendo y todo el... Pues es que, ¿qué representa esta mujer? Sí. Esa parte de meterte en las cosas que no te importan. Pero a la gente le fascina. Como invadir la privacidad de otros, aunque sepas que es todo un montaje. Sí. Es, ¿cómo se llama esto? No es malicia, es... como curiosidad malsana, ¿no? Es una curiosidad. Entre más los maltratan, el morbo. Ándale, morbosidad. Es morbosidad, ¿no? Entre más los maltratan, es como disfrutar más. Vaya. Pero desde ahí, fíjate, desde que estás viendo eso, bueno, ya sabes de qué te estás llenando. A mí lo que me da dolor es ver precisamente que nuestras actitudes están formadas precisamente por el entorno social en el que nos movemos y desafortunadamente esa es la masa, no porque queramos nosotros ponernos en una posición muy acá, ¿no? Y petulante y soberbia, no, sino que yo me doy cuenta que esa gran masa que terriblemente está siendo manipulada, ¿no? Por ejemplo, ayer oyendo a este señor, como dice Broso, el presidente de todos ustedes, digo, ¿habrá quien le crea? ¿A quién? Pues a ese señor Peña Nieto. ¿Cuál de los dos? Bueno, ninguno, no lo sé, pero al señor, al presidente de los Estados Unidos mexicanos, digo, habrá quien le crea, habrá quien piense y le aplauda porque está convencido verdaderamente. Bueno, que le aplauda hay muchos.
Quien le dé todavía besos y abrazos, hay muchos. Esa es la otra parte, la actitud ante eso. Claro. Híjole, es tan doloroso ver triste, eso. De veras es tan doloroso ver eso. Es lo único que se fija, ¿no? Sí, pero lindo, aquí no hay salvadores ni rescatadores de almas. Cada quien, ahora sí que con sus propias uñas va a salir de esa porquería. Esa es la conclusión a la que llegamos. Así Entonces, claro que lo que vale la pena cuesta más trabajo. ¿Quieres ser alguien mejor? Esfuérzate. Sal del lodazal. Date más a ti, y eso ni siquiera tiene que ver con la economía. Fíjate que es cierto, tiene que es ver muy con cierto. La calidad de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que prestas atención o no. ¿En qué inviertes el tiempo? Es muy cierto. Yo creo que esto que comentamos finalmente se erige como un gran desafío. Un desafío a un camino, tal vez puede parecer un tanto desesperanzador, pero yo no lo veo así. Es el solitario camino que cada quien tiene en su vida. Solitario porque nadie lo va a hacer por nosotros, por cada quien. O sea, mi lucha nadie la puede librar. Es como nadie puede morir por mí. Tus papás, por mucho que te quieran, te van a librar de que tú hagas Tampoco. Entonces, ante las circunstancias que pueden ser adversas, terribles, pues otra vez me vuelvo existencialista. Tengo que elegir yo, solito yo, para mí, porque eligiendo me elijo. Y elijo qué clase de vida quiero yo, porque todo la empresa donde trabajo, quizá algunas otras no lo son tanto, o no lo son, porque digo hay empresas muy loables y que sí se preocupan por la gente, pero el entorno social, digamos, en el que vivimos, la violencia tan terrible que como cáncer está invadiendo a México, quizá las faltas la reducción de las oportunidades de trabajo, las mismas circunstancias de trabajo, las pérdidas, el dolor en el alma, la soledad que se puede experimentar. Ante un panorama así, entonces, tengo que elegir. Pues sí. ¿Cómo me elijo? ¿Qué quiero yo para mí? Porque nadie lo va a hacer por mí. Pero lo construyes desde que te levantas con esa cara. Cierto. Y esa actitud de enojo, así de es. pesimismo, así es. O la cambias por la sonrisa y dices, va de nuevo, vamos a empezar. Y algo bueno tiene que salir hoy. Si tú sales con esa actitud, seguro te va a ir mejor. Vámonos. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, miércoles 4 de la tarde. Gracias a David Méndez, que siempre nos acompaña en cabina. Muchas gracias, mi David. Gracias, Olinto. A ti, Nos Vicky. esperamos el próximo miércoles 4 de la tarde. Hasta entonces. Hasta entonces.